las mejores novelas con Estudio Sevi. No olvides suscribirte. Capítulo 399. Bien, este es el comienzo 1. ¿Abrumadores? Beude preguntó mientras seguía mirando a los monstruos voladores que huían con urgencia. Escuchó la respuesta de Kale en ese momento. Sí. Nuestro lado es el mejor en lo que respecta a la magia. No hay necesidad de pensar mucho en eso. Beude podía ver a Eroaven, Lord Sharad y Raon a través de la pantalla. También pensó en Rosalind, que estaba actualmente en el reino de Rohan, y su amigo, Glanpov. Luego pensó en las 4 torres de los alquimistas y el mago del lado de la estrella blanca. Las torres de los alquimistas eran en realidad organizaciones de magia negra y la estrella blanca estaba reuniendo las fuerzas de magia negra y magia regular del imperio para comenzar esta pelea. A pesar de que ese era el caso. Sería extraño si nos hicieran retroceder. Magia. Solo mirando ese aspecto. Sería extraño si nos hicieran retroceder. Sin embargo, ¿No lo sabría también la estrella blanca? la estrella blanca también debería saber este hecho, por lo que había una buena posibilidad de que hubieran preparado algo más para hacerse cargo del imperio. Por ahora, Kale comenzó a hablar. a la estrella blanca le resultaría difícil involucrarse en los asuntos de las torres de los alquimistas. ¿Difícil? Mala elección de palabras. No es difícil, pero tiene algo más importante que hacer. Kale miró hacia Choyan. Rosalind estaba en la capital del reino de Rohan esperando a que el marqués Tellorstan terminara el falso texto antiguo y se preparaba para engañar a la estrella blanca en el norte. Rosalind era la que más confiaba Kale cuando se trataba de cosas intelectuales. La estrella blanca se escapó mientras luchaba contra el castillo de luz. Fue completamente diferente a cuando escapó del imperio Mogoru. La estrella blanca había estado relajado cuando escapó del imperio Mogoru. Pero esa no fue la situación esta vez. La estrella blanca pensará que lo más importante ahora es encontrar el equilibrio dentro de su cuerpo. ¿No es por eso que ibas a poner la trampa y estafarlo un mes después? Kale respondió brevemente a Bud, quien parecía concentrado y no bebía por primera vez en mucho tiempo. También estábamos planeando golpear las 4 torres de los alquimistas en 2 semanas. Los ojos de Bud se nublaron. El plan original del lado de Kale era golpear las 4 torres de los alquimistas 2 semanas después. Pero ese plan tuvo que cambiar. El enemigo los obligó a cambiarlo. No hay razón para que tengamos que seguir el plan de la estrella blanca. Podríamos relajarnos porque teníamos mucho tiempo, pero las cosas han cambiado. Kale le sonrió a Bud. Tenía razón. Kale había planeado las cosas para no tener que apresurarse. Pero Kale ya no tenía mucho tiempo. ¿Por qué? El tiempo entre otoño e invierno. El tiempo cuando el mundo se siente un poco más frío. Fue cuando nació Kim Rok-so. El dios de la muerte había dicho que tendría que decidir ese día. ¿Por qué puede elegir el momento como le plazca? No le importaba que el dios de la muerte fuera un dios. No le importaba qué decisión tendría que tomar. Kale no planeaba aceptar esta situación que no quería en absoluto. No quería un momento para decidir. ¿No lo dice todo? Kale comentó casualmente mientras observaba cómo los demás lo observaban. Estoy molesto. Estaba molesto. ¿Por qué demonios tengo que sufrir tanto por culpa de ese bastardo de la estrella blanca? ¿Soy el único que sufre? No, todos estamos sufriendo. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Mi objetivo es ser un holgazán. Solo quiero ser un holgazán rico que pueda sentarse sin hacer nada. Kale cambió su proceso de pensamiento fundamental. Su pensamiento original era que la estrella blanca era fuerte, pero era un enemigo que debían derrotar. Ahora, cambió a un bastardo del que necesitaba deshacerse rápidamente para obtener su vida de holgazán. Sí, eso es más al estilo de Kim Rok-soo. Sentía como si pudiera escuchar las voces del líder del equipo Lee So-yuk y Choi Jun-soo desde algún lugar. Fue en ese momento. Así es. El humano dijo algo que me gusta por primera vez en mucho tiempo. La estrella blanca es molesto. Vamos a destruirlos a todos. Podía escuchar la voz de Raon. Kale comenzó a sonreír mientras miraba a los demás que asentían con la cabeza a Raon. Absolutamente. Necesitamos destruirlos a todos. ¡Oh!
BUD solo pudo reír. Se sintió extraño al ver a Kale, quien pensaba que estaba debatiendo cómo derrotar a un enemigo tan fuerte, volverse tan confiado de repente. Pero era una sensación positiva. ¿Por qué? Kale no era alguien que hablara tonterías. ¿Qué necesitas que haga? BUD preguntó qué necesitaba que hiciera. Kale respondió inmediatamente. ¿Cuándo van a atacar la capital las torres de los alquimistas y los magos? La fecha exacta no estaba en la información del líder del gremio mercantil de Sinten, pero parece que sucederá antes de nuestras 2 semanas planeadas. Parecía tener prisa cuando dejó el mensaje. Ve a investigar la fecha exacta. Deberías poder sacarle la información al líder del gremio mercantil de Sinten. O puedes hacer que alguien de nuestro lado también lo investigue. Kale dejó de hablar y sacudió la cabeza. No, yo iré a averiguarlo. Entonces, Bard, contacta a la señorita Rosalind y Clopé y diles que se den prisa. ¿Y luego? Kale miró a su alrededor antes de responder a la pregunta de BUD. Ron, Beacrox, Choyan, 3 dragones, On y Hon. Uno a la vez. Lo que tenían que hacer desde aquí era simple. Los iremos eliminando uno por uno. Eliminaremos a los subordinados de la Estrella Blanca uno por uno. Las torres de los alquimistas, el mago, Arm, la tribu del oso, etc. La Estrella Blanca terminará solo si empiezan a encargarse de estos grupos uno por uno. Me dirigiré allá mañana. ¿mañana? ¿No de inmediato? Kale miró hacia On, Hon y Raon. Su mirada se posó en Raon y Lord Sharret durante más tiempo. Sí, necesito ir mañana. Luchar y trabajar eran importantes. Sin embargo, algunas cosas eran más importantes. Hay niños esperándome. ¿Niños? ¿Qué quieres decir? De todas formas, nos vemos mañana. Cuelgo. ¿Qué? ¿Si cuelgas ahora? ¿Hay algo más que necesites decirme? No, no hay nada que deba decirte ahora, pero aún así. Llámame si surge algo urgente. Kale volvió a mirar a Raon, quien terminó la llamada. Oye, tú sin corazón. BUD no pudo terminar su frase. Fue porque la llamada terminó. Kale miró hacia los niños, de unos 9 años de edad, que lo miraban con ojos llenos de anticipación. Primero vamos a casa. No importa cuán ocupado estuviera, no podía simplemente irse sin detenerse en casa después de tanto tiempo. También había niños que Kale necesitaba ver. Kalenim. Asintió con la cabeza a Choyan y Beacrox que se acercaban a él. La super Villa Roca se había estado vaciando desde que el grupo de Kale se fue. La mirada de Kale se dirigió más allá del bosque de la oscuridad hacia la pared que dividía el bosque de la oscuridad y la Villa Harras. Mucho tiempo sin verte. Joven Amonin. Kale solo se llevó con él a Harras Village a Choyan y Beacrox, los demás se quedaron en el bosque oscuro. La primera persona que vio fue a Wolf Locke, que había crecido tanto que ya se le podía llamar joven. Locke no había estado con Kale desde la batalla en el abismo de la muerte. Lo mismo había sucedido con Maes y los otros niños lobo. Habéis crecido mucho. Los niños lobo de pelo azul habían crecido mucho desde la última vez que Kale los vio. Así era como crecían los niños, de repente se volvían mucho más altos y su aspecto era más torpe que adorable. Kale fue recibido por los niños con una cálida bienvenida. El propio Kale preguntó a Locke, que ya no parecía un niño. Parece que habéis entrenado duro. Alguien respondió por Locke. Quería ser más fuerte. Kale giró la cabeza y vio a Ghazan, el chamán tigre de pelo blanco, con una vestimenta holgada de artes marciales. Como siempre, sus ojos eran completamente blancos y le estaban mirando. Harras Village era donde se estaban alojando la tribu del tigre y los niños lobo. Ghazan echó un vistazo a Locke antes de seguir hablando con Kale. Creo que estaba frustrado por estar aquí solo. No, no es. Locke, que había ido a hablar asombrado, no pudo terminar su frase al ver la mirada de Kale. El abismo de la muerte. Allí, Locke había logrado una nueva transformación furiosa, diferente a la habitual. En lugar de su habitual color gris desaliñado, el pelaje de Locke se había vuelto plateado con un toque de azul. Sin embargo, Locke no había tenido tiempo de pasar con Kale desde entonces, y no se quejaba de ello. Pero había un sabor amargo al pensar que Hon y Raon parecían estar haciendo grandes cosas mientras que él no hacía nada. Por un lado,
Estaba contento de estar con Maes y sus otros hermanos, pero también había una sensación de tristeza y decepción desconocida. El diario del rey lobo que Kale le había dado todavía estaba sobre su escritorio. Locke lo leía una y otra vez cada vez que tenía la oportunidad. Sin embargo, le resultaba difícil compartir sus pensamientos y emociones al volver a ver a Kale. Le preocupaba un poco que Kale pudiera decir que no había crecido nada, pero, lo que era más importante, no sabía qué decir al ver a Kale, Choyan y Beacrox. Fue en ese momento. Los niños no deberían luchar. Locke y Kale se miraron a los ojos y Locke dijo de forma inconsciente: «Yo no soy un niño». Se preguntó si no habría sido mejor callarse. «Bueno, aún soy bastante joven». Locke añadió rápidamente esa aclaración, mientras veía cómo Choyan sonreía detrás de Kale. Beacrox ya estaba rodeado por Maes y los otros niños y repartía regalos poco a poco. Eso es lo que quería decir. Pat. Kale puso su mano sobre el hombro de Locke, mientras murmuraba. Es tarde, pero... Locke miró esa mano durante un momento y luego volvió a mirar a Kale. Gracias por protegerme a mí y a Raon la última vez en el abismo de la muerte. Ah. Locke recordó cómo había tratado de proteger a Kale y Raon del ataque del medio dragón. Le pareció que su corazón latía de forma extraña. Escuece. Pero Kale apretó con fuerza su hombro, y Locke no pudo pensar en otra cosa. Vio cómo Kale miraba a su alrededor. El chamán tigre Gazan y otros tigres importantes habían llegado en algún momento. Los otros tigres observaban desde lejos. Locke vio cómo Kale les echaba un vistazo antes de comenzar a hablar. Se ha confirmado que la tribu del león, la tribu del oso y la tribu del gato de niebla se han puesto del lado de Arm. Kale entonces agregó con indiferencia. No necesito decir nada más, ¿verdad? Locke pudo ver entonces a Gazan y a los otros guerreros tigre empezar a sonreír. Gazan comenzó a hablar. Entonces solo necesitamos luchar contra esos bastardos. Apriete. Locke sintió a Kale apretarle el hombro una vez más y miró para ver que la mirada de Kale se había movido de los tigres hacia él. Los dos se miraron. Sí, necesito toda tu ayuda. Locke no sabía por qué estaba sonriendo y el estruendo en su corazón se hizo aún más fuerte. Escuchó la voz estoica de Kale en ese momento. La tribu tigre tuvo que dejar su hogar en el continente oriental debido a Arm. Parece que Arm llamó a la tribu gato de la niebla al continente occidental. ¿Cuál era la existencia más molesta en la batalla? ¿O tal vez, la existencia más aterradora? Kale pensó que la respuesta eran los asesinos. Eran existencias molestas y aterradoras que podían aparecer en cualquier momento para matarte. Por eso tenías que encargarte de los asesinos enemigos primero. Bueno, es principalmente porque le prometí a Oni Hong. Realmente quería encargarse de esos bastardos basura. Sin embargo, Kale no planeaba simplemente hacer lo que le placiera porque implicaba las vidas de sus amigos. Lo haría correctamente de una manera que les beneficiara. Planeo atacar a la tribu gato. Son sigilosos y no tienen problema en usar métodos cobardes. ¿Qué piensas? Gazan, que estaba escuchando en silencio a Kale, parecía extremadamente relajado. Esto era extraño porque debería haber tenido rabia hacia la tribu león, la tribu oso, Arm y la tribu gato después de ser expulsado por ellos. Pero estaba relajado. Había una simple razón para ello. Esperaremos hasta que nos llames, Kale Nim. Solo necesitaban recuperarlo. Los tigres que habían vivido solos en sus respectivas montañas eran diferentes de los tigres que se habían reunido alrededor de Gazan y habían enfrentado muchas batallas e interminables horas de entrenamiento. Locke. Sí, joven maestro Nim. ¿Qué piensas? Locke pudo ver a Kale haciéndole la pregunta pero mirando hacia Maes y sus otros hermanos con una mirada que parecía decir, no ellos. Por eso Locke pudo responder de una manera relajada. ¿Es la tribu gato de la niebla de la que On y Jon huyeron? Creo que lo escuché de ellos antes. Así es, son ellos. Entonces necesito ayudar. Locke pudo ver a Kale finalmente quitando la mano de su hombro. Kale miró a los guerreros tigre, Locke y Gazan que estaban enardecidos y señaló con su mano. Estaba apuntando a la alta pared de piedra. Era la pared que dividía la aldea de Harris y el bosque de la oscuridad. Entonces, subamos la pared. ¿Quieres que lo hagamos ahora mismo? Gazan parecía confundido.
Kale sonrió amablemente a todos ellos. Para que su lado no se lastime y luche con una fuerza abrumadora. Tenemos un nuevo castillo en el bosque de la oscuridad. Solo necesitaban volverse abrumadoramente fuertes. Ese era el método más seguro. Hay un individuo muy sabio allí que puede ayudar con tu entrenamiento. Kale ya había recibido permiso antes de venir aquí. Ghazan preguntó con cautela. ¿Quién es? La madre de Raón. Disculpe. Ghazan preguntó con una expresión en blanco, pero Kale solo encogió los hombros y comenzó a hablar con Locke. ¿Qué planeas hacer cuando luchemos contra la tribu del gato? Señor joven. Habrá veneno y armas ocultas atacando desde todas las direcciones en la batalla contra la tribu del gato. Hay un límite en el uso de la espada o la magia para bloquearlos o incluso evadirlos. Locke comenzó a ponerse nervioso. Todavía era más débil que los Tigers. Por alguna razón, también le resultaba difícil usar toda su fuerza cuando se transformaba en berserker. Tienes mucho potencial, así que sigue así. Consoló Ghazan a Locke, pero este se sentía frustrado al escuchar hablar de los logros de Chahan, Mary, Rosalind y Raón. Entonces, escuchó una voz calma. ¿Qué tal las artes del escudo? ¿Artes del escudo? Locke se puso ansioso ante la sugerencia repentina. Te puedo conseguir al mejor maestro de artes del escudo que desees. Kale miró a Locke, que lo miraba con los ojos muy abiertos, y pensó en Lord Sharad. Aunque habían trasladado el castillo al continente occidental, Serith todavía estaba atada al castillo. Ella quería ayudar de alguna manera, y Kale estaba encantado de recibir su asistencia. Es por eso que Kale ofreció las artes del escudo de Serith a Locke, quien todavía no había elegido su arma. Kale no expondría a Locke a situaciones peligrosas, pero este todavía tenía a Maes y a los demás niños que proteger. Beacrox. Sí, señor joven. Beacrox, rodeado por los otros niños lobo, se puso inmediatamente derecho y miró hacia Kale. La fuerza destructiva de las grandes espadas es impresionante, pero son lentas y dejan muchas aperturas. Comentó Kale, y Beacrox admitió los problemas. Deja muchas aperturas, Thorlock inmediatamente al escucharlo. Podría proteger a los demás de los ataques enemigos si tuviera un escudo. Pensó en aquel momento en que protegió algo en el pasado. Por supuesto, si no quieres, vuelve contigo. Kale no pudo terminar la oración. Locke comenzó a gritar. En absoluto. Definitivamente aprenderé artes del escudo para usar un escudo como el tuyo, señor joven. ¿Eh? Kale se sobresaltó. Locke se había llenado de repente de deseo. Kale había pensado que sería genial que Locke aprendiera artes del escudo, pero... Quiero convertirme en un escudo como el mejor que he visto. No, no es necesario que seas como mi escudo. Ni siquiera es tan genial. La expresión de Kale siguió siendo extraña. Y la persona que te va a enseñar tiene un escudo aún mejor. Sí, sí que lo tiene. Lord Serith podía ser llamada la mejor en el manejo de un escudo. Tu escudo es el mejor del mundo para mí, señor joven. Pero no es... Kale no pudo decir eso en voz alta a Locke, quien lo decía con una expresión tan pura en su rostro. Esa fue la razón por la que simplemente lo desestimó. Claro. Hablemos de eso de nuevo después de destruir las torres de los alquimistas. Sí, señor. Por favor, vuelva pronto. Lo estaré esperando. Claro. Supongo que es bueno ser enérgico. Kale decidió que era algo bueno y le sonrió a Locke. Al día siguiente, No puedo decir si quieres vivir o morir. Kale estaba sonriendo mientras miraba al líder del gremio de comerciantes Sinten, Claden Saintan. Un saludo a todos los que están viendo esto en pijamas a las 3 de la tarde. Capítulo 400. Bien, este es el comienzo 2. Claden Saintan tragó saliva mientras miraba al hombre enmascarado que le preguntaba si quería vivir o morir. ¿Cómo? Luego comenzó a pensar en cómo terminó recibiendo una amenaza como esta. Hace unos días, no fue hace tanto tiempo. Sucedió hace unos 2 días. Después de entregar la bolsa llena de piedras mágicas al hombre que parecía ser el subordinado del hombre enmascarado, ese subordinado le habló sobre un lugar secreto para usar en caso de mensajes de emergencia. Por alguna razón,
Algo surgió que hizo necesario usar ese contacto de emergencia casi de inmediato. ¿Debería no haberle contado sobre las torres de los alquimistas y los planes de la facción mágica? La torre de los alquimistas del sur con la que Plavin estaba conectado le había dicho que las 4 torres de los alquimistas trabajarían juntas para atacar la capital, así como el hecho de que había una misteriosa facción de magos trabajando con ellos. Además, la torre de los alquimistas del sur le había pedido a Plavin materiales y piedras mágicas para usar en esta batalla. Plavin había debatido qué hacer antes de proporcionar esta información al hombre que parecía estar cerca de la iglesia del dios Sol. Y esta noche, ese hombre había venido a la residencia secreta de Plavin una vez más. ¿Y quién demonios son ellos? El hombre pelirrojo con la máscara negra de la última vez no estaba aquí hoy. En cambio, había 2 hombres enmascarados de pie detrás del hombre con la máscara blanca. ¿Por qué tus ojos se mueven tanto? Se encogió. Plavin rápidamente apartó la mirada de los 2 hombres hacia el suelo. Kale lo observó y comenzó a reírse. Su mirada se dirigió detrás de Plavin. Los subordinados asesinos de confianza de Plavin estaban de pie en silencio detrás de él. ¡Humano! Quiero quitar mi invisibilidad. Quiero estar al lado del abuelo Ron y la comida sabrosa que proporciona Big Crocs. ¡Quiero usar una máscara también! Kale fingió no escuchar a Raon. El dragón negro estaba emocionado por alguna razón. Choyan y Beude no estaban aquí ahora mismo. Beacrox y Ron estaban con él en su lugar. Choi Han. Kale le había dado una orden diferente a Choyan, quien intentó seguirlo al imperio. Ve y ocupa rápidamente del problema de Sirem antes de venir. Ven con la señorita Rosalind. Choyan se había encogido antes de negar con la cabeza después de escuchar el comentario de Kale. ¿Qué pasa? ¿Necesitas que vaya contigo? No, Kalenim. Puedo ocuparme de la situación de Sirem por mi cuenta. Te estaré esperando. Sí, Kalenim. Choyan se había dirigido a la capital del reino Rohan. Por supuesto, Kale no lo envió solo. Eruaven se estaba moviendo con Choyan mientras Kale traía al resto del grupo al imperio. Tos. Kale miró hacia atrás a Plavin Saintan después de oír algunas tos. Disculpe, parece que algo se me ha ido por la tráquea. Tos. M. Kale comenzó a hablar con Plavin con gentileza, como lo había hecho con sus subordinados del gremio cuando era King Rock Soo. Oh, solo te estabas ahogando. Pensé que estabas envenenado o algo así. Las puntas de los dedos de Plavin temblaban. Su mirada se dirigió hacia la niebla roja que era visible de forma inquietante fuera de la ventana abierta de la terraza. Esa niebla venenosa no debería entrar en la terraza. Morirías instantáneamente si te golpeara ese veneno. Por eso me preocupé cuando empezaste a toser, líder del gremio Plavin. Ja, afortunadamente no era veneno, ja. Maldita sea. Plavin se estaba riendo externamente, pero su mente se estaba volviendo un desastre. ¿Por qué está actuando así? Le había contado a la iglesia del dios Sol sobre los planes de las 4 torres de los alquimistas. Entonces, ¿por qué el hombre le preguntaba si quería vivir o morir en lugar de darle una recompensa que coincidiera con su contribución? No debería haberles contado. La mente de Plavin se estaba complicando cuando escuchó una voz. ¿Por qué el gremio mercantil Sinten está reuniendo materiales? Parece que los materiales que necesitan los soldados durante la guerra. Plavin sintió que su corazón se hundía instantáneamente. Había estado reuniendo sigilosamente materiales de guerra como la torre de los alquimistas del sur le había pedido. Por supuesto, había omitido esta parte cuando le contó a este hombre de la iglesia del dios Sol sobre los planes de las torres de los alquimistas. Estaba haciendo lo que tenía que hacer para mantener su conexión tanto con la torre de los alquimistas del sur como con la iglesia del dios Sol. Estaba seguro de que no lo atraparían. Por eso había estado reuniendo los materiales sigilosamente. Entonces, ¿cómo se enteró este hombre? Plavin pudo ver una sonrisa cálida y una mirada fría dirigida hacia él. Parece que tu mente y tu cuerpo están ocupados tratando de mantener tus conexiones en todas partes. Esas son las personas que mueren primero. Plavin de repente se sintió sofocado. Los ojos de Plavin volvieron a mirar hacia abajo por sí solos después de ver la mirada del hombre que parecía decir que sabía todo. Kale miró a Plavin con una mirada aún más fría. Nuestro lado descubrió que tu gremio mercantil estaba reuniendo materiales de guerra.
El miedo apareció en el rostro de Plavin. Sin embargo, el hombre continuó hablando con una voz suave como si entendiera la situación de Plavin. Lo entiendo. Estoy seguro de que no quieres dejar ir a nuestro lado, pero tampoco quieres dejar ir el lado de las torres de los alquimistas. No tienes forma de saber quién va a ganar. Sin embargo, Plavin tuvo que levantar la cabeza bruscamente después de escuchar la siguiente pregunta. Pero, ¿por qué buscas esclavos? ¿Dijeron que necesitan maná muerto? Todas las emociones desaparecieron del rostro de Plavin. El miedo y la ansiedad desaparecieron y se volvieron apáticos mientras sus pupilas comenzaban a temblar incontrolablemente. ¿Él también vio eso? La torre de los alquimistas no solo le había pedido a Plavin materiales y fondos. Esclavos. Le pidieron que obtuviera esclavos rápidamente para crear mana muerto una vez más. Sin embargo, hacer esto significaría que estaba completamente en contra de la iglesia del dios Sol. Incluso la corrupta iglesia del dios Sol seguiría manteniendo sus creencias fundamentales. Además, la magia negra fue la razón por la que la iglesia del dios Sol pudo tomar el control del imperio Mogoru una vez más. Eso parece que estás ansioso por morir. Sí. Así es como debe parecerle a la iglesia del dios Sol. Una cosa era si no lo atrapaban, pero estaría muerto si lo hacían. Mierda. Plavin empezó a preguntarse cómo habían llegado las cosas a ser así. ¿Cómo sabía de los materiales de guerra y los esclavos que estaba reuniendo en secreto? Claro, Kale tenía sus métodos para averiguar las cosas. Algunos seres lo habían recibido tan pronto como llegó al palacio imperial del príncipe del imperio Mogoru. Habían venido a hablar con él una vez que él tenía el látigo de la cima en su mano. Oye, Kale, la gente del gremio de comerciantes que visitaste estaba secuestrando gente. Dijeron que los convertirían en esclavos. Así es. Dijeron que necesitaban mana muerto. Olvídate de un Munchkin, ahora tenía una llave de cheat en sus manos. Kale había comenzado a pensar después de escuchar la información de los elementales del viento. Los elementales del viento le traerían información incluso si se quedaba quieto. Por supuesto, esto no lo hacía omnipotente. Los elementales del viento no sabían cómo usar la magia de teletransportación. Podían moverse más libremente y más rápido que otros, pero todavía había un límite a eso, de modo que Kale, que estaba en el reino de Rohan, no podía oír las voces de los elementales del viento en la capital del imperio Mogoru. Sin embargo, eso significaba que tan pronto como Kale llegara a la capital del imperio Mogoru, los elementales del viento con los que se había conectado en la capital le traerían información. Líder del gremio mercantil Sinten Plavin. El rostro de Plavin estaba inexpresivo, sin signos de miedo o ansiedad. Por otro lado, sus ojos estaban llenos de caos y desesperación. Pero decidimos ver lo que hacías. Los ojos de Plavin se abrieron de par en par. Su mirada se dirigió hacia Kale enmascarado. Solo hemos estado observando para ver hasta dónde llegarían las 4 torres de los alquimistas. Plavin dejó escapar un jadeo. Habían estado mirando. Habían estado mirando sin hacer nada. Se quedó sin palabras después de escuchar eso. Pero parece que tenemos que derribar esas torres ahora. Luego contuvo otro jadeo después de escuchar lo que vino después. ¿Vas a ir a la torre sur de los alquimistas? Plavin dudó por un momento. Se preguntó por qué el hombre hacía esta pregunta. Era un tema diferente al que estaban discutiendo, pero Plavin respondió con cautela. El plan original era que yo fuera. Necesitaba ir al menos una vez. Voy contigo. ¿Perdón? Plavin miró al hombre enmascarado conmocionado. ¿Va a ir allí? ¿Quiere decir que va allí para la guerra? No parece ser el caso. El hombre comenzó a hablar con calma y tranquilamente al caótico Plavin. Sus labios ligeramente sonrientes se veían hermosos y cálidos. La nueva luz desea reunirse contigo. Plavin no tuvo más remedio que callarse de nuevo después de escuchar eso. Sin embargo, fue diferente a antes. Las 2 semanas que discutí la última vez, supongo que ahora son unos 12 días. En ese momento. La nueva luz. El Papa del Dios Sol. Desea reunirse con Plavin. El plan original era reunirse en 2 semanas. Cuidemos las cosas para entonces y reunámonos con corazones relajados en ese momento. Cuidar las cosas. Plavin, que comprendió el significado de esas palabras, sintió que su corazón latía salvajemente mientras comenzaba a hablar.
¿Es eso posible? ¿Era posible encargarse de las facciones de las torres de los alquimistas en 2 semanas? Plavin preguntó y el hombre respondió de inmediato. Plavin, sabemos quién es el enemigo, pero ¿crees que el enemigo nos conoce? ¿Ni siquiera saben que alguien como yo existe? Plavin sintió como si alguien le hubiera golpeado la parte de atrás de la cabeza con un martillo grande. El hombre tenía razón. El hombre frente a él sabía sobre los planes de las torres de los alquimistas y su fuerza aproximada. Sin embargo, las torres de los alquimistas ni siquiera sabían sobre la existencia de este hombre enmascarado frente a él. El hombre que conocía los planes del enemigo estaba diciendo que deberían encargarse de las cosas rápidamente. ¿Era eso arrogancia? Él no es ese tipo de persona. La iglesia del dios Sol en el imperio había caído. Este hombre era alguien que todavía se le acercaría sigilosamente en el reino de Caro para hacer un trato en lugar de centrarse en levantar la iglesia del dios Sol de nuevo. Él no era alguien que actuaría sin confianza. Creo que eres lo suficientemente inteligente como para saberlo. ¿Puedo realmente conocer a la persona que será la nueva luz una vez que todo haya terminado? Plavin pudo ver al hombre enmascarado entregándole una pequeña placa. Esto es. Plavin sabía sobre esta placa. Esta placa era lo que el papa anterior había usado para ordenarle que llegara a trabajar, lo que significaba que le trajera sobornos. Se decía que esta placa era algo que no se podía falsificar ni crear por nadie más que la iglesia del dios Sol. Podía decir que esto era real porque lo había visto una vez antes. Plavin instantáneamente extendió la mano hacia la placa. No, todavía no. Sin embargo, el hombre enmascarado volvió a guardar la placa en su bolsillo. ¿Es mía una vez que todo haya terminado? ¿A quién más se la daría? Es suficiente para que te muestre pruebas, ¿verdad? Kale podía ver cómo los ojos de Plavin se llenaban de avaricia como si nunca hubieran estado llenos de desesperación momentos antes. Plavin no tenía forma de saber que él mismo se metería en un pozo de fuego por su propia voluntad. Esta placa era algo que Sanjak había dado a petición de Kale. Por supuesto, Sanjak había dicho algo mientras se la entregaba. Joven maestro Kale Nim, puedo hacer tantas de estas placas como sea posible si se están usando para atrapar a esos malhechores. Plavin Sinten será enviado a prisión una vez que todo haya terminado. Plavin Sinten, ¿sabe el otro lado que tus subordinados son asesinos? El otro lado estaba hablando naturalmente de la Torre de los Alquimistas del Sur. Sí, señor, lo saben. Tuve que informarles de todos los que estaban de mi lado para entrar. El secreto era más importante que nunca para las Torres de los Alquimistas en este momento. Necesitaban determinar a fondo quién estaba de su lado y quién no, investigando a fondo a cualquiera que les diera la más mínima sospecha. Se volverán sospechosos de mí si escondo a mis subordinados. Pensarán que les estaba ocultando algo. Entonces solo necesito convertirme en tu subordinado. ¿No es así? Plavin hizo todo lo posible para poner una sonrisa mientras asentía con la cabeza. Sí, señor, ese es el caso. Trabajaré muy duro. ¿Realmente pareces alguien que está bien versado en encontrar maneras de vivir? Plavin no pudo responder. Esta persona estaba diciendo que iba a ir a la Torre de los Alquimistas del Sur mientras fingía ser su subordinado. Plavin apretó los puños. No tendría más remedio que estar del mismo lado que este hombre tan pronto como fueran juntos a la Torre de los Alquimistas del Sur. No había forma de que las Torres de los Alquimistas dejaran vivir a un traidor que trajo a alguien de la iglesia del dios Sol. Kale comenzó a sonreír hacia los asesinos que estaban detrás de Plavin con máscaras en sus rostros. Evitaron la mirada de Kale y Kale volvió a mirar a Plavin mientras continuaba hablando. Ah, cierto. Los dos que están detrás de mí también van con nosotros. Prepararé todo, señor. Así terminó la conversación de Plavin y Kale. Al día siguiente, Kale abrió los ojos. Su vista, que se había vuelto borrosa por la magia de teletransportación, comenzó a regresar. ¡Pat! Un exuberante bosque apareció frente a él una vez que la luz brillante desapareció. Ha pasado un tiempo, líder del gremio de comerciantes Nim. Sí. Encantado de conocerte. Plavin Sinten, que estaba frente a Kale, salió del círculo mágico de teletransportación y respondió brevemente a la persona que llevaba una túnica de alquimista. ¿La gente detrás de ti? Mis subordinados. Ya sabes quiénes son.
3 personas con máscaras negras y atuendos de asesino estaban detrás de Plavin. Sí, señor, lo sabemos. Pero parece que sus físicos han cambiado un poco. Los ojos sonrientes del alquimista estaban llenos de sospecha. Cale se sorprendió de que incluso estuvieran revisando los físicos de los subordinados del líder del gremio de comerciantes Sinten. Sin embargo, el líder del gremio de comerciantes Sinten era inteligente y bueno actuando. Plavin Sinten respondió con calma. Hay que cambiar a la gente que conoce muchos secretos de vez en cuando. ¿No crees? El alquimista esta vez esbozó una sonrisa real. Como era de esperar. Por eso te respeto tanto, líder del gremio de comerciantes Sintenim. Esto no es nada. Es solo necesario para mi oficio. Entonces, yo tomaré la delantera. El alquimista señaló una dirección. Cale podía ver una torre alta más allá del bosque. Esa era la torre de los alquimistas del sur. Humano, yo también estoy aquí. Raon, Ron y Beacrox estaban con él. Bud. Cale le había dicho a BUD que era responsable de comunicarse con todos antes de venir aquí. Esta batalla es una batalla que involucra 2 cosas. ¿Qué? ¿2 cosas? Para luchar con una fuerza abrumadora. Dinero y magia. Recordó las órdenes que le dio a BUD. Ataquen en cuanto yo ve la señal. Atacaremos al enemigo primero. Cale podía oír la voz del alquimista. Por favor, sígueme. Claro. Plavin tomó la delantera y Cale se movió detrás de él como si estuviera protegiendo a Plavin. La torre de los alquimistas del sur. Se dirigían hacia el primer lugar que iban a saquear. Capítulo 401. Bien, este es el comienzo 3. Cale caminó por el estrecho sendero del bosque y se acercó lentamente a la torre de los alquimistas del sur. Ha pasado un tiempo desde tu última visita, ¿verdad? Los alquimistas que los guiaban intentaron charlar un poco con Plavin. Sí, la verdad. No he estado aquí en 2 semanas. La torre se ve tan magnífica como siempre. Como mencionó el líder del gremio Plavin, Cale comenzó a fruncir el ceño a medida que se acercaban a la torre de los alquimistas del sur. Su rostro no era visible porque estaba cubierto por una máscara, pero tenía un gran ceño fruncido mientras miraba alrededor de la torre de los alquimistas del sur. ¡Humano! La torre de los alquimistas del sur parece ser muy rica. Es tan deslumbrante. ¡Wow! ¿Es oro eso de ahí? A diferencia de la torre de la campana de los alquimistas en la capital, la torre de los alquimistas del sur tenía una gran escultura enfrente. Realmente está hecha de oro. La escultura brillante tenía la forma de una persona que llevaba una túnica de alquimista y sostenía un bastón en una mano y herramientas de alquimia en la otra. ¡Guau! ¡Humano! ¿No está el bastón en la mano de esa escultura hecho de diamantes? ¡Está brillando tanto! Cale dejó escapar un suspiro bajo cuando el alquimista comenzó a hablar. Jaja, todo esto es gracias a tu ayuda, líder del gremio Nim. Incluso hiciste más de 1/10 parte de esa escultura de ahí. ¿Fue así? El líder del gremio mercantil miró sigilosamente hacia atrás, hacia Cale. ¿Qué estás mirando? Plavin rápidamente volvió a mirar hacia adelante después de recibir ese mensaje de la mirada aguda de Cale. ¡Maldición! Plavin podía sentir la molestia y la ira en los ojos de Cale. Realmente tenemos que agradecerte. Estamos bien como nos preparamos para el futuro gracias a tu ayuda. ¡Cállate la boca! Plavin quería cubrir la boca del alquimista. Sentía como si pudiera sentir la ira del hombre de la facción del dios Sol que estaba detrás de él. Nuestro maestro de la Torre Nim está extremadamente agradecido de que hayas aceptado con gusto enviar todo lo que necesitamos para esta operación también. ¿Es así? ¡Maldición! ¡Cállate la boca! Plavin se estaba riendo por fuera, pero llorando por dentro. El alquimista miró alrededor antes de acercarse a Plavin y susurrarle. Una vez que controlemos todo en la capital, obtendrás más dinero del que gastaste en nosotros, además de poder y fama. Si vas a susurrar, hazlo de modo que la persona que está detrás de mí no pueda oírlo. Plavin quería llorar porque el alquimista estaba hablando en voz baja, pero seguía siendo lo suficientemente alto como para que el hombre de la facción del dios Sol lo escuchara. ¿Es así? Esas son buenas noticias. Sin embargo, hizo como si estuviera feliz por fuera.
Luego cambió de tema. Parece que han aparecido muchas cosas nuevas desde que estuve aquí, ¿verdad? La Torre de los Alquimistas del Sur era una torre de 10 pisos. Había un pequeño pueblo con esta torre en el centro. También era el lugar con la facción más grande entre las 4 torres de los alquimistas. Sin embargo, el líder del gremio mercantil Plavin no estaba hablando de eso. ¿No está el pueblo lleno de vida? El alquimista comenzó a sonreír. Mucha gente vestida con ropa normal se movía por el pueblo. Todos están de nuestro lado, ¿verdad? El alquimista sonrió con picardía antes de responder en voz baja. Nuestras fuerzas reales se reúnen en otro lugar. Como era de esperar. Los ojos de Cale se nublaron. No había manera de que las torres de los alquimistas que planeaban atacar la capital en secreto reunieran sus fuerzas en el pueblo que la rodeaba. Debían estar escondidos en algún lugar. ¿Puedes decirme dónde está? Plavin preguntó con astucia, pero el alquimista simplemente sonrió y señaló la entrada a la torre de los alquimistas del sur. Todos los individuos de alto rango están en la torre. Estaba diciendo que no podía decirle a Plavin dónde estaban las tropas, pero las personas que a Plavin le gustaría estaban todas escondidas sigilosamente en la torre. Oh, ¿es así? ¡Qué maravilloso! Plavin sonrió como si esa fuera la respuesta que quería, pero estaba frustrado por dentro. Esto se debía a que, mientras estuviera atrapado con la facción del dios Sol, necesitaba averiguar la ubicación de las tropas para poder ayudar a la iglesia del dios Sol a ganar la batalla. ¡Mierda! Nada me sale bien. Plavin sentía como si estuviera hirviendo por dentro. Miró para ver al hombre de la facción del dios Sol sonriéndole con gentileza. Su mirada parecía decir, hazlo bien si quieres vivir. Un Plavin desesperado mantuvo una cara de póker mientras comenzaba a hablar. Entonces, ¿cuándo puedo reunirme con esos estimados individuos? El alquimista saludó a los guardias que lo saludaban desde la entrada. Chirrió. La gran puerta se abrió de golpe, y Cale pudo ver el interior de la torre de los alquimistas del sur. El alquimista respondió con confianza en ese momento. Puedes reunirte con ellos ahora mismo si lo deseas. Plavin y Cale intercambiaron miradas sigilosamente antes de que Plavin respondiera. Date prisa y llévame con ellos. Sí, señor, estoy seguro de que será un buen rato para usted, líder del gremio mercantil Nim. Chirrió, boom. La puerta de entrada se cerró una vez que Cale y los demás entraron. Ahora estaba completamente en territorio enemigo. Están en el 7º piso. Cale siguió a Plavin como si lo estuviera custodiando mientras intercambiaba miradas con Ron y Beacrox. Había cosas que debían hacer hoy. Líder de gremio Nim. Beacrox comenzó a hablar. Plavin se puso ansioso después de escuchar eso. Esta era la señal para comenzar. ¿Qué pasa? Le preguntó al alquimista por un momento mientras se volvía hacia uno de sus subordinados enmascarados. Beacrox se inclinó y comenzó a hablar. Creo que necesitamos mover nuestros artículos, señor. Ah, es verdad. Beacrox tenía una bolsa en cada mano. El alquimista sonrió y respondió. No tiene que preocuparse por eso. Simplemente puede hacer que alguien se lo lleve. Ah, eso no funcionará. Disculpe, líder de gremio Nim. Plavin puso una sonrisa astuta mientras le susurraba al alquimista. Estas son cosas para mostrar mi sinceridad a esas personas importantes. Ah. El alquimista agarró a alguien y lo hizo guiar a Beacrox como si entendiera. Luego les dijo la ubicación de la habitación donde se quedaría Plavin Sengan. Señor, volveré pronto. Beacrox se inclinó 90 grados hacia Plavin. ¡Tonterías! Plavin criticó fuertemente a Beacrox en ese momento. ¿Sabes lo preciosas que son esas cosas? Quédate allí y cuídalas. ¿Entendido? Sí, líder de gremio Nim. Beacrox se alejó de los demás mientras sostenía 2 bolsas grandes y se dirigió a la habitación de Plavin. Plavin le hizo un gesto al alquimista con la barbilla antes de susurrarle. No le dije que la cuidara porque no confío en la gente de aquí. Tú sabes eso, ¿verdad? Ah, por supuesto. Estoy completamente al tanto. Sé lo que estás pensando. Gracias. ¿Y esto? Plavin le entregó rápidamente algo al alquimista. Era una bolsa de dinero. El alquimista se encogió antes de sonreír brillantemente y gesticular respetuosamente a Plavin hacia adelante. Por favor, pase por aquí.
Claro. Kale asintió con la cabeza a Plavin, quien caminó hacia su destino con pasos ligeros. Kale escuchó la voz de Raon en su mente en ese momento. ¡Humano! Nuestro Bacrox, que es muy bueno cocinando, hará un buen movimiento moviendo las bombas mágicas. No tienes que preocuparte. La boca de Kale debajo de la máscara se curvó en una sonrisa traviesa. Había cosas preciosas en las dos bolsas grandes que sostenía Beacrox. Eran las versiones más nuevas de las bombas mágicas caseras de Eruaven. Beacrox se quedaría en la habitación de Plavin St. Anne en nombre de la custodia de bienes preciosos. Estaría allí con las bombas mágicas que podrían destruir fácilmente esta torre del sur. Kale dejó escapar inconscientemente una risita corta. Por supuesto, solo Plavin y Roan escucharon esa risita y Plavin ignoró la piel de gallina en su espalda mientras continuaba caminando. ¿Está por aquí? Finalmente llegaron al 7º piso. Una vez que llegaron a este lugar con mucha gente importante. Chillido. La gran puerta elegante comenzó a abrirse. ¡Humano! ¡Esto es tan impactante! Kale estaba tan sorprendido como Raon. Estos bastardos podridos. ¿Cómo pudieron? El 7º piso de la Torre del Sur. Todo este piso era un gran salón de banquetes. El interior estaba decorado con oro, joyas y lino elegante. Había muchas mesas con realeza, nobles y alquimistas de alto rango bebiendo, comiendo y charlando mientras disfrutaban de la música. En términos simples, estaban holgazaneando. Estos bastardos locos. Una gran batalla que podría llamarse una guerra civil estaba a punto de comenzar. ¿Pero la élite estaba aquí divirtiéndose? ¡Humano! Me siento mal por alguna razón. De repente me siento tan enojado. Quiero destruir todo aquí. Kale también quería destruirlo todo. Sin embargo, los ojos de Kale miraron tranquilamente alrededor del salón de banquetes. No veo a los individuos centrales. Kale recordó las descripciones de los individuos centrales que recibió de Zorrax. El maestro de la Torre del Sur no estaba en el salón de banquetes. Había algunos alquimistas de alto rango presentes, pero los que realmente estaban moviendo las fuerzas no estaban aquí. Eso significa que al menos los preparativos se están haciendo correctamente. Kale finalmente pudo sentir la atmósfera en el salón de banquetes correctamente. Había la mitad que realmente estaban holgazaneando, mientras que la otra mitad estaba preocupada y nerviosa por lo que estaba por venir. Pero estaban mezclados y jugando como si nada estuviera mal. ¡Qué entretenido! Parecía que se estaban divirtiendo mucho. Jefe del gremio de comerciantes Sinten, ¿estás aquí? Hola, Marqués Nim. Plavin caminó hacia el centro del salón de banquetes y saludó respetuosamente a un noble ebrio. Jejeje, tú también deberías tomar algo. Has viajado mucho. El alcohol aquí sabe genial. ¿Así es, Marqués Nim? Sí, el alcohol es tan bueno. Ven a descansar aquí un rato. Puedes hacerlo aquí. Jejeje. Plavin respondió respetuosamente mientras miraba hacia Kale. Luego le susurró al marqués que se acercó a él. Tengo un artículo estupendo. Ejem, así es. Los ojos del marqués se llenaron de avaricia. Plavin miró a Kale y en ese momento dio una orden aguda. Ya escuchaste la ubicación, ¿verdad? Ve a buscarla. Entiendo, señor. Plavin comenzó a hablar cálidamente con el alquimista que lo guió después de escuchar la respuesta respetuosa de Kale. No necesitas guiarme a ningún lado. Gracias por tu ayuda. De nada. Parece que le pediste a tu subordinado que fuera a buscar un artículo de tu habitación. ¿Debería guiarlo allí? El alquimista preguntó respetuosamente, ya que había recibido algo antes, pero Plavin negó con la cabeza. No hay necesidad. La gente como nosotros no necesita hacer cosas así. Tú, date prisa y ve a buscarlo. El alquimista estaba feliz de que Plavin lo incluyera en el grupo usando nosotros, y el marqués estaba esperando este gran artículo que pronto le sería traído. Luego, Kale dejó a Plavin con Roan y abandonó silenciosamente el salón de banquetes. La gente de las torres de los alquimistas sí miró a Kale enmascarado con un atuendo negro, pero simplemente lo dejaron ir después de verlo salir del salón de banquetes del 7º piso. Humano, ¿vamos a empezar? Escuchó la pregunta de Raon en su mente. Luego, Kale descendió al 6º piso y se dirigió a un rincón oscuro donde la gente no podía verlo bien. No sintió ninguna mirada a su alrededor.
Nadie te está mirando. Kale asintió con la cabeza después de que Raón lo confirmara. Su cuerpo se escondía en la sombra. Luego, lentamente se volvió invisible. ¿Empezamos? Kale sacó el látigo de la parte superior dorada de su bolsillo. Es el octavo piso, el octavo piso. Uno de los 3 elementales de viento que se había teletransportado con él desde el imperio gritó con entusiasmo. Jejejeje. Esto debería ser divertido. Ve al octavo piso. Yo te mostraré el camino. Kale lanzó una ligera brisa mientras salía de la sombra. Una persona que pasaba inclinó la cabeza confundida después de sentir la brisa, pero continuó caminando después de no ver nada. Kale pasó a esa persona y flotó hacia el octavo piso. Se dirigía rápidamente, pero silenciosamente al octavo piso gracias al sonido del viento. Es completamente diferente. A diferencia del 7º piso, había guardias desde la entrada del 8º piso. Está bien. Borraremos tus huellas y cualquier ruido. Kale pudo moverse fácilmente más allá de ellos gracias a la ayuda de los 3 elementales de viento. Esto sería difícil si hubiera varias personas, pero los elementales de viento podían cubrir fácilmente sus huellas porque Kale estaba solo. El final. Es la habitación del final. No es una habitación, es más como un almacén. Jejejeje, destrucción. Caos. Ruina. Cajajaja. Solo prestó atención a las partes importantes de los comentarios de los elementales de viento. Humano. Hay 3 personas en la segunda habitación, 1 persona en la 5ª habitación y 2 personas en la última habitación. Raón le informó a Kale la cantidad de personas en cada habitación. Kale se dirigió con cautela hacia la última habitación. Luego se paró frente a la puerta. Podía escuchar a la gente adentro. Escuchó algunos ruidos fuertes provenientes del interior. Pronto saldrán. Kale pudo escuchar el pomo de la puerta girando tan pronto como uno de los elementales gritó. Chillido. La puerta se abrió. 2 alquimistas salieron. Contaste a todos con precisión, ¿verdad? Por supuesto. ¡Wow! ¡Qué abundante! Aún así, bueno, debería ir bien. Los 2 alquimistas estaban hablando. El que estaba en la retaguardia estaba a punto de cerrar la puerta. De repente sintió que le picaba la mejilla y soltó el pomo de la puerta para rascarse la mejilla. ¿Qué? Se rascó por un momento antes de cerrar la puerta abierta. Date prisa. Sí, señor. Rápidamente cerró de golpe la puerta después de escuchar el comentario de su Zumbae. Bang. Oye, ten cuidado. Yo lo siento. Maldita sea, ¿por qué mi mejilla tuvo que picarme de repente? Gruñó mientras seguía rápidamente a su Zumbae alquimista. Jajajaja, yo fui quien te hizo cosquillas en la mejilla. Idiota. Jeje, buen trabajo. Eso fue divertido. Los elementales de viento se rieron maliciosamente mientras observaban al alquimista perseguir a su Zumbae. Mientras los 2 le habían hecho cosquillas en las mejillas al alquimista. Eso fue fácil. Kale se había vuelto hacia la puerta y miró alrededor. Aprovechó el breve momento en que el alquimista apartó la mano del pomo para entrar rápidamente. Humano, no hay nada cerca. También detuve temporalmente los dispositivos mágicos. Nadie lo sabrá una vez que los reactive al salir. Raón quitó su invisibilidad e infló su panza gorda mientras gritaba con confianza. Kale asintió con la cabeza y comenzó a hablar. Entonces empecemos. Suena genial. Raón tenía una amplia sonrisa en su rostro. Kale también comenzó a reír. Miró alrededor de la habitación. Pudo ver algunas cajas grandes. Líder del gremio de mercaderes Plavin. Kale le había hecho una pregunta al líder del gremio de mercaderes antes de venir aquí. La torre de los alquimistas probablemente también les pidió piedras mágicas a otros, ¿verdad? Creo que ese es el caso, señor. Esas piedras mágicas probablemente pertenecen a la nueva facción de magos con la que están trabajando, ¿verdad? Creo que probablemente ese sea el caso. El 8º piso. Este era el lugar con la seguridad más estricta en comparación con los otros pisos. ¡Ábrelas! Raón reunió su mana negro después de que Kale le diera la orden. ¡Ábrete, sésamo! Raón gritó y el mana negro rodeó las cajas cerradas con magia. Clic, clic. Clic. Las cajas comenzaron a abrirse una por una. Kale se acercó a las cajas. Había bolsas de bolsillo espaciales dentro de ellas. Jeje. Kale no pudo evitar reírse. Entonces,
¿Todas estas son piedras mágicas? Pensó en la gente que estaba jugando en el 7º piso. Luego comenzó a pensar en los líderes de la Torre de los Alquimistas que crearon tales exhibiciones vergonzosas para distraer a la gente incluso mientras se preparaban para la guerra. Raón, llenaste tu dimensión espacial con rocas, ¿verdad? Así es. Traje 1 tonelada de rocas. Raón y Kale hicieron contacto visual. Los 3 elementales de viento gritaron al mismo tiempo. ¡Estafa! Robo. Desesperación. Jajajaja. Kale sacó una bolsa de bolsillo espacial de su bolsillo. Había decenas de otras bolsas de bolsillo espaciales dentro de ella. El humano y el dragón hablaron en tono serio. Empecemos. De acuerdo. Kale sacó una bolsa de bolsillo espacial de una caja. Luego vertió el contenido directamente en su bolsa de bolsillo espacial. La bolsa de bolsillo espacial vacía se le entregó a Raón. Jeje. Raón se rió mientras la llenaba con rocas de su dimensión espacial. El dragón negro giró la cabeza mientras hacía eso. Pudo ver a su humano, que estaba agachado con una máscara y un traje negro, mientras continuaba robando piedras mágicas. Reciban una paliza por detrás apropiadamente, idiotas. Kale parecía feliz mientras movía las piedras mágicas mientras murmuraba para sí mismo. Raón comenzó a sonreír. Humano, ¿vamos a robar todas estas y usarlas nosotros mismos? Por supuesto, vamos a saquearlo todo. Raón recordó lo que Kale le había dicho a BUD. Bud, esta es una batalla de 2 cosas, dinero y magia. Raón comenzó a preguntar. Humano, ¿se va a usar todo esto para la magia? Por supuesto. Kale comenzó a pensar. Algo que sorprendiera a la gente incluso más que la fuerza abrumadora. Era alguien que mostrara su abrumadora riqueza. No había nada que pudiera derrotar a alguien que mostrara su abrumadora riqueza. Las piedras mágicas eran artículos caros. Usarían esa abrumadora riqueza contra los enemigos en esta guerra. La Torre de los Alquimistas ni siquiera tendrá un centavo. Desesperación, destrucción, caos, lágrimas. No hagas eso. Me harás sentir mal por la Torre de los Alquimistas. Está bien, estos bastardos merecen ser destruidos. Kale ignoró los gritos de los elementales y se concentró en robar piedras mágicas. No le importaba a Kale si los enemigos llorarían después de ver las rocas más tarde. Un humano que parece un demonio aterrador pero extrañamente como un ángel también. Voy. El tacaño del fuego de la destrucción estaba murmurando algo por primera vez en mucho tiempo, pero Kale no podía oírlo. El humano y el dragón solo se concentraron en saquear piedras mágicas y reemplazarlas con rocas. ¡Bip! Oyeron un pequeño pitido. Raón sacó un dispositivo de comunicación de video. ¡Humano! ¡Es la inteligente Rosalind! Rosalind, que debería estar en la capital del reino de Rohan, estaba llamando. Conéctalo. El dispositivo de comunicación de video se conectó sigilosamente y Rosalind se quedó callada por un momento antes de empezar a hablar. Joven maestro Kale, ¿qué estás haciendo? Robando piedras mágicas. ¿Hay algún problema? Rosalind se quedó sin palabras al ver al joven maestro escudo de plata, al que llamaban héroe, y a un dragón negro, grande y poderoso, agachados y robando piedras mágicas.